Científicos descubren una nueva especie que merodea en las profundidades del Océano Austral. Afirman que han estado en varias expediciones de investigación desde 2008. ¡Qué cosa de aspecto más extraño! En lo más profundo del océano, donde la luz del sol nunca ha llegado, hay cosas que la humanidad nunca estuvo destinada a ver. Luego, uno a uno, comenzaron a surgir videos mostrando criaturas gigantescas extraídas por pescadores, con cuerpos lisos como el acero y dientes afilados como cuchillas. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y quedarte hasta el final, porque la última criatura de este video podría hacerte creer que el océano aún esconde monstruos que nunca se extinguieron. Comencemos con un momento que hizo que millones contuvieran la respiración. Un grupo de pescadores extrajo accidentalmente algo que nunca antes habían visto. Frente a la costa del mar de Barents, al norte de Noruega, el video muestra una criatura masiva emergiendo junto al barco. Su cuerpo se extiende al menos 10 metros de largo con una piel gruesa y rugosa que parecía una armadura antigua. A medida que el agua de mar escurría de su cuerpo, la cabeza se hizo clara, plana, pesada y con una forma intermedia entre un cocodrilo, una serpiente marina y un reptil prehistórico. Nadie a bordo se atrevió a acercarse. El olor del mar mezclado con descomposición llenó el aire y todos permanecieron inmóviles, atrapados entre el shock y el miedo. Algunos creyeron que era solo el cuerpo en descomposición de una ballena o un tiburón de Groenlandia. Pero por su enorme tamaño y piel escamosa, investigadores marinos sugirieron que podría ser una especie antigua no descubierta, posiblemente incluso un descendiente del legendario Leviatán. Lo extraño es que después de que el video se difundió en línea, nadie sabe a dónde fue a parar la criatura. Fue llevada a una instalación de investigación secreta o liberada en silencio de vuelta a las profundidades. Las cosas tomaron un giro mucho más oscuro cuando un video comenzó a circular por todas las redes sociales afirmando algo que, hasta entonces, solo pertenecía al terreno de la ficción, que el megalodón, el depredador más temido que jamás haya existido en el océano, había regresado de verdad. El metraje, grabado aparentemente por un testigo anónimo, mostraba una escena que paralizó a millones. En la pantalla, una criatura gigantesca emergía de las profundidades con una violencia estremecedora. Se estrellaba contra un muelle viejo y desgastado, impactando su cuerpo en la estructura con tal fuerza que hacía temblar toda la superficie del agua. Cada ataque levantaba estallidos de espuma mientras el muelle crujía como si estuviera hecho de papel. A los pocos segundos, unas aletas colosales rompían la superficie. Se elevaban, se retorcían y desaparecían entre olas inquietas, además que eran demasiado grandes para pertenecer a cualquier especie conocida hoy en día. Quienes vieron el video por primera vez quedaron en completo shock. Solo se escuchaba el rugido del agua y el sonido hueco de la madera astillándose. El usuario que lo subió aseguró que en esa zona jamás se había registrado un avistamiento de tiburón, lo que hacía que la grabación fuera aún más perturbadora. Según él, no había duda, lo que captó la cámara era un megalodón real, un superdepredador prehistórico que reinó en los océanos millones de años atrás. Pero mientras el video ganaba fama, también surgían dudas, y muchas. Observadores más detallistas comenzaron a notar elementos que no cuadraban. Para empezar, el agua parecía demasiado poco profunda. En un momento del clip, se veía claramente que apenas llegaba a las rodillas de uno de los presentes, algo imposible para un animal del tamaño que sugerían las imágenes. Además, la ubicación exacta del suceso nunca fue revelada. No había coordenadas, ni un muelle identificable. Nada. Todo dependía estrictamente de la palabra del usuario anónimo. Entonces surgió la pregunta que encendió los comentarios. ¿Estamos ante una verdadera evidencia del regreso de un monstruo prehistórico, o todo fue un engaño tan bien elaborado que terminó engañando a medio mundo? Sea cual sea la respuesta, una cosa quedó clara para todos los que vieron aquel video: el océano aún guarda secretos capaces de hacer temblar a cualquiera. Ahora, trasladémonos al mar de Barents, donde las olas grises se elevan sin fin, y un grupo de pescadores noruegos extrajo algo que les hizo parar el corazón. Desde dentro de la red de acero, emergió una criatura masiva de casi 10 metros de largo. Su piel negra brillaba como aceite y su cuerpo liso se enroscaba apretadamente como músculos de metal. La cabeza era plana y pesada, los ojos profundos y hundidos. Y cuando abrió su boca, hileras de dientes blancos y afilados brillaron débilmente a través de la bruma. Nadie se atrevió a dar un paso más cerca. Un hombre susurró: «Aún está respirando». En ese momento, todos supieron que estaban mirando algo que no pertenecía a este mundo. Los pescadores locales creyeron que era el descendiente del Leviatán, la bestia marina descrita en las escrituras como la que devora los abismos. Pero lo que más aterrorizó fue lo que sucedió después. Solo horas después de que las imágenes se difundieran en línea, la criatura desapareció sin dejar rastro,
como si el océano mismo hubiera venido a recuperarla. Este fue el clip que desató un auténtico frenesí en las redes sociales. Todo comenzó cuando un grupo de pescadores, trabajando en las aguas heladas frente a la costa de Groenlandia, sacó de las profundidades algo que, en un primer vistazo, parecía simplemente un pez descomunal hasta que abrió los ojos. La criatura mostraba una piel extrañamente pálida, de un azul grisáceo casi translúcido, como si jamás hubiera visto la luz del sol. De su cabeza colgaban mechones de cabello negro y enmarañado, empapados en agua salada. Y lo más inquietante, la parte inferior de su cuerpo estaba cubierta por escamas azules brillantes, tan pulidas y simétricas que parecían formar una cola de pez perfectamente definida. En el momento en que la red rozó la cubierta del barco, la criatura se estremeció de repente. Abrió la boca y dejó escapar un sonido profundo y áspero, una mezcla entre un gemido y un gruñido, tan humano que heló la sangre de todos los presentes. Parecía el lamento de alguien intentando respirar tras haber pasado demasiado tiempo bajo el agua. Uno de los pescadores retrocedió dando tumbos, completamente aterrorizado. Otro, sin saber si soltar la red o asegurarla, trataba de sujetar la cuerda con las manos temblorosas. El silencio se apoderó del barco, excepto por el golpe del oleaje contra la madera y los sonidos inquietantes que emanaban de la criatura. Nadie sabía qué pensar en ese instante. Algunos murmuraron que debía ser un animal desconocido de las profundidades. Otros, incapaces de procesar lo que veían, se atrevieron a susurrar lo impensable. ¿Y si los viejos relatos sobre sirenas eran algo más que simple mitología? El video termina justo cuando, entre gritos y confusión, la criatura resbala fuera de la red y se pierde nuevamente en las aguas oscuras. Lo dejó claro, no buscaba quedarse en la superficie. Y mientras las olas se cerraban sobre ella, solo quedó una pregunta congelada en el aire: si eso no era una sirena, entonces, ¿qué demonios acabamos de ver? Poco después, otro video surgió desde Florida, reavivando los temores sobre criaturas misteriosas al acecho bajo el agua. El pescador Raymond Cole estaba en el río St. Johns cuando notó una enorme sombra oscura moviéndose bajo la superficie. Rápidamente sacó su teléfono para grabar, y justo en ese momento, la cola de la criatura emergió. Pero lo que lo dejó congelado en estado de shock fue que no era una cola ordinaria. El extremo se dividía en 3 puntas afiladas como un tridente, retorciéndose con fluidez en la corriente. Raymond creyó haber capturado evidencia real del legendario monstruo de cola de tridente. Sin embargo, cuando mostró el video a otros pescadores, ellos afirmaron que era solo un pez grande cuya cola había sido dañada por la hélice de un barco. ¿Pero podría una lesión formar algo tan perfecto? La pregunta desató un debate interminable en línea. ¿Era esto una criatura real o solo una ilusión bajo las olas? Y si pensabas que todo lo anterior ya era suficiente, prepárate, porque el siguiente video llevó la discusión a otro nivel. Robert Harris, un kayakista aficionado de Luisiana conocido por grabar sus paseos al amanecer, captó accidentalmente algo que él mismo describió como lo más extraño que he visto en mi vida, algo que no pertenece a este planeta. En su grabación, se ve como el kayak avanza suavemente por un canal silencioso. El agua está completamente quieta, reflejando el cielo como un espejo oscuro. Entonces, de repente, la cámara enfoca una masa pálida y enorme que flota inmóvil justo debajo de la superficie. No parece un pez, ni un mamífero marino, ni siquiera un animal herido. Es distinto. Su piel es tan blanca que parece casi luminosa. No tiene ojos visibles, sino 2 pliegues gruesos y abultados, como si en algún momento hubiesen sido cuencas o membranas. La criatura no se mueve, no respira con normalidad, no reacciona siquiera cuando el kayak se acerca sin control, deslizándose cada vez más cerca. Robert, temblando, susurra fuera de cámara: ¿Qué eres? Horas después, subió el video a su canal de YouTube, sin editar, todavía nervioso por lo que había visto. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente inquietante. En menos de 3 horas, el video desapareció por completo. No fue bajado por él, ni por una denuncia común. Simplemente, dejó de existir. Eliminado sin explicación. Aún así, fragmentos descargados por otros usuarios comenzaron a circular por internet, y pronto surgieron teorías de todo tipo. Algunos aseguraron que Robert había grabado al Ninjo, una criatura mitad humana, mitad pez mencionada en leyendas del extremo sur del planeta. Otros afirmaron que podría tratarse de un organismo experimental rastreado por el ejército, algo que jamás debió salir a la luz. Y un tercer grupo creía que era el resultado de un océano que cambia tan rápido que nuevas especies comienzan a aparecer sin previo aviso. Pero la pregunta que quedó flotando sobre todos estos debates era la más desconcertante: si solo era un truco de luz o una ilusión, entonces, ¿por qué desapareció el video tan rápido y sin rastro?
En la bahía de Suruga, Japón, biólogos marinos grabaron imágenes que impactaron al mundo entero. Bajaron una jaula de acero con cebo a más de 1.6 kilómetros de profundidad para estudiar pequeños tiburones. Pero en su lugar, apareció una sombra oscura masiva y se tragó todo el encuadre. La jaula, de más de 9 metros de ancho, de repente pareció diminuta mientras la criatura gigante se deslizaba. Su tamaño empequeñecía incluso al tiburón ballena, el pez más grande conocido en la Tierra. Las imágenes terminaron en silencio, con solo el eco metálico de la jaula temblando en las profundidades. Los expertos solo tenían una teoría: podría ser un megalodón vivo, un depredador prehistórico que se creía extinto hace 3 millones de años. Pero si eso es cierto, ¿cómo podría algo tan enorme sobrevivir tanto tiempo sin ser visto jamás por humanos? En este segmento, ocurrió algo tan impactante que dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados. Una señal anómala comenzó a aparecer en los radares de un buque científico que navegaba por el Atlántico. Los operadores notaron una sombra gigantesca desplazándose lentamente sobre el lecho oceánico, una figura tan grande que, por un momento, pensaron que se trataba de un fallo en el sistema. Pero la lectura era clara: algo colosal se movía allá abajo, avanzando con una precisión inquietante. En un inicio, los expertos especularon que podría ser un tiburón excepcionalmente grande, hasta que ocurrió lo imposible. La superficie del mar se abrió y mostró una aleta dorsal inmensa, tan alta como la vela de un pequeño velero, la cual emergió cortando el agua como una cuchilla. El equipo quedó paralizado. Esa aleta no correspondía a ningún animal conocido por la ciencia moderna. Mientras el buque de investigación se aproximaba cautelosamente, la criatura no huyó ni mostró signos de agresión. En cambio, se deslizó con una calma antinatural, como si fuera plenamente consciente de que la estaban siguiendo, y no le importara en absoluto. Su presencia transmitía una mezcla de majestuosidad y amenaza silenciosa. Hasta hoy, nadie ha podido confirmar qué era exactamente. Algunos sugieren que podría tratarse de un megalodón. Otros argumentan que quizás sea una especie gigantesca aún no catalogada, tal vez un titán marino que ha permanecido oculto durante siglos. Lo único seguro es esto: algo enorme sigue moviéndose en las profundidades del Atlántico. Y aún no sabemos qué es. Y luego, de las heladas aguas del Mar Negro, llegó otro descubrimiento que sacudió Internet. Una buceadora rusa llamada Irina Volkova capturó imágenes que, según se cree, prueban la existencia de un reptil marino antiguo, el plesiosaurio. En el clip, ella nada junto a una criatura masiva con un cuello largo y grandes aletas, moviéndose lentamente a través del agua turbia. Los científicos inmediatamente comenzaron a cuestionar cómo una especie que se creía extinta hace más de 65 millones de años podría aún existir hoy. Algunos creyeron que era una prueba real de un superviviente prehistórico, mientras que otros afirmaron que era un montaje sofisticado. Pero si el video no era falso, ¿qué más podría estar escondido bajo el Mar Negro durante millones de años? ¿Te está gustando el video? Si es así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y darle like, porque lo que acabamos de ver hasta ahora es nada comparado con lo que viene a continuación. Ahora, dirijámonos a Canadá, donde un turista filmó accidentalmente lo que él llamó una pesadilla bajo aguas cristalinas. En el lago Okanagan, la superficie parecía calmada hasta que repentinas y poderosas ondulaciones comenzaron a elevarse. Cuando el hombre hizo zoom, vio claramente un cuerpo largo y oscuro retorciéndose bajo el agua. Solo una pequeña parte de él salió a la superficie, pero eso fue suficiente para hacer temblar a los espectadores. Se extendía a al menos 6 metros de largo. Nadie sabe si era un pez, una serpiente o algo completamente distinto. Pero ese día, el Pacífico Lago de Canadá se convirtió en el centro de un misterio que aún no tiene respuesta. ¿Podría ser esto una prueba del Ogopogo, el legendario monstruo del lago contado en historias locales durante siglos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Pero si crees que las criaturas prehistóricas solo aparecen en lugares lejanos, echa un vistazo a esto. Desde un helicóptero que inspeccionaba la costa de San Francisco, camarógrafos capturaron accidentalmente una forma masiva moviéndose bajo el agua. Al principio, pensaron que era un caimán, pero cuando hicieron zoom, todos quedaron atónitos. La criatura tenía un cuerpo largo, 4 aletas y un cuello curvado, justo como un plesiosaurio. Si eso es cierto, ¿qué significa para la ciencia moderna? ¿Podría una especie que se creía extinta hace 65 millones de años seguir viviendo silenciosamente bajo el océano, justo al lado de la costa de California? Y esta podría ser la filmación más inquietante de todas. El video, supuestamente filmado en Auckland, Nueva Zelanda, en una mañana brumosa de agosto de 2025,
muestra a un hombre caminando por la orilla cuando el agua comienza a agitarse violentamente. Luego, dos alas masivas se elevan desde la bruma, alcanzando gran altura como las de un dragón. Momentos después, emerge un cuerpo enorme, sumiendo toda la escena en la oscuridad. Nadie pudo distinguir su rostro, solo agua arremolinada y el sonido del viento rasgando sus alas. Algunos creen que es la primera evidencia real de una criatura voladora antigua que vive muy por debajo del mar, mientras que otros están convencidos de que es falsa. Pero si es real, ¿podría ser esta la bestia del Pacífico de la que los pescadores han hablado por generaciones? Nadie esperaba que un tranquilo río en Malasia se convirtiera en el foco de uno de los videos más impactantes del año 2021. Mientras remaban a lo largo del río Pang, un grupo de pescadores notó extrañas ondulaciones adelante, pensando que era solo un pez grande. Pero a medida que se acercaban, lo que salió a la superficie los dejó congelados. Una criatura larga y elegante se movía tan rápido que la cámara apenas podía seguirla. No es un pez, y no es una serpiente, dijo un hombre con miedo. En el pánico, el operador del bote dejó caer su teléfono al agua, casi perdiendo las imágenes para siempre. Ahora, pasemos a algo completamente diferente a lo que la ciencia puede explicar. El 21 de julio de 2015, el fotógrafo Thomas Brown capturó imágenes que muchos creen que muestran una criatura de otra era. Mientras filmaba cerca del puente Roseville en Sydney, notó que el agua repentinamente comenzaba a agitarse. Una cabeza distorsionada y masiva emergió de la superficie. No era una ballena, y no era tampoco un tiburón. La forma parecía una serpiente marina, pero mucho más grande que cualquier cosa conocida. Al principio, Thomas pensó que era solo un pez en descomposición hasta que se movió. En un instante, la criatura desapareció en las profundidades, dejando atrás olas arremolinadas de varios metros de ancho. Muchos creen que fue una prueba de una especie nunca antes identificada bajo las aguas australianas. Pero la mayor pregunta sigue en pie: si realmente existe, ¿cuántas más hay todavía ahí afuera? Imagina estar solo en el mar de noche, con solo una linterna y el sonido de las olas. Entonces, algo aparece. En la aldea de Lauten, Indonesia, el pescador Rudy Santara salió para atrapar lo que los locales llamaban un tiburón gigante. Pero en su lugar, se encontró con algo que le heló la sangre. Un cuerpo negro y elegante se deslizó bajo la superficie, y de repente apareció una cabeza brillante con ojos rojos y una boca que brillaba en naranja como brasas ardientes. Aterrorizado, Rudy logró grabar solo unos segundos antes de huir. Algunos científicos sugirieron que era una criatura bioluminiscente de aguas profundas, pero los lugareños creen lo contrario. Ellos dicen que Rudy se encontró cara a cara con el demonio marino de Lauten, un ser que, según se dice, aparece solo cuando el océano está a punto de estallar en furia. Esta es la razón por la que la gente se estremece cuando piensa en el océano profundo. El 7 de junio de 2018, investigadores bajaron una cámara a la fosa de Java, a más de 240 metros bajo la superficie, donde la luz solar nunca llega. Al principio, no había nada más que oscuridad y sedimento a la deriva. Luego, aparecieron dos luces tenues. Los ojos de algo enorme. Cuando la cámara se ajustó, la forma se hizo clara. Una cabeza larga similar a una serpiente, con la estructura de un dragón, deslizándose lentamente frente al ente. No atacó. No huyó. Simplemente miró fijamente a la cámara antes de desaparecer en la negrura. Desde ese día, nadie se ha atrevido a bucear allí de nuevo. Y la gente no puede evitar preguntarse, si no estaba solo, ¿cuántas más de estas criaturas se esconden aún en las profundidades inexploradas? Las imágenes que verás a continuación dejaron a los espectadores completamente confundidos. La criatura en el video parecía ser algún tipo de forma de vida alienígena respirando por sí misma. Se veía a un hombre pinchando una masa pulsante y gelatinosa que yacía en la costa rocosa. Se retorcía, brillante y húmeda, reaccionando levemente a su toque. Pero pronto se reveló la verdad. No era un monstruo en absoluto. Era una alga llamada kelp neozelandés, científicamente conocida como Durbillaea antárctica. Esta alga marina masiva puede crecer en enormes grupos y resistir incluso las olas más fuertes gracias a su estructura de panal. El hombre en el video era un maorí, nativo de la región, cuyo pueblo ha utilizado esta alga durante siglos para envolver alimentos y fabricar herramientas. Una vista perturbadora, pero el recordatorio perfecto de que no todo lo que parece un monstruo realmente lo es. El mar profundo nunca deja de quitarnos el aliento. El 25 de abril de 2012, una plataforma petrolera en alta mar grabó imágenes increíbles. Una membrana masiva similar a la seda flotando a través de la oscuridad, llena de venas pálidas en su interior.
En un principio, todos pensaron que era una bolsa de plástico gigante hasta que comenzó a moverse. Después del análisis, los expertos confirmaron que era una Deepstaria enigmática, uno de los invertebrados más grandes y raros del planeta. Parecía una sábana fantasmal pulsando suavemente en las sombras a miles de metros de profundidad. Gracias a la tecnología submarina moderna, esta especie fue finalmente vista claramente. Un inquietante recordatorio de que incluso en nuestra era moderna, el océano sigue siendo la última frontera del misterio. ¿Crees que el tiburón más grande del mundo es el tiburón blanco? Pues, tal vez quieras reconsiderarlo. A una profundidad de 528 metros bajo las aguas de las Bahamas, dos científicos estaban filmando cuando una sombra masiva pasó flotando junto a su sumergible. Inicialmente, pensaron que era solo un tiburón de 6 branquias alimentándose de un cadáver, hasta que se dio la vuelta. Esta vez, los enfrentó directamente. Su cabeza era enorme, sus ojos sin vida, y sus dientes tan grandes como el puño de un hombre adulto, todo iluminado por la tenue luz del submarino. «Es más largo que el submarino», gritó uno de los científicos. La cabina quedó en silencio mientras todos se dieron cuenta de que estaban mirando a un depredador antiguo que se creía extinto desde hace millones de años. Querían colocarle una etiqueta de rastreo, pero ¿cómo podrían hacerlo cuando la criatura frente a ellos era lo suficientemente grande como para tragarse el submarino entero de un solo bocado? Y finalmente, este podría ser el momento más impactante de todo el video. En julio de 2024, frente a la costa del Mar del Coral, expertos marinos fueron llamados para investigar un muelle dañado. Parte de él parecía haber sido arrancada a mordiscos. Gruesas vigas de madera estaban aplastadas como si algo masivo las hubiera sujetado con fuerza. Cuando se sumergieron bajo la superficie, lo que vieron los dejó congelados. Un tablón roto estaba siendo empujado desde abajo. Pidieron refuerzos y se aventuraron más profundo. Fue ahí cuando lo vieron. Una aleta dorsal colosal se elevó desde las profundidades, tan alta como el mástil de un barco. La criatura debía medir al menos 21 metros de largo, demasiado grande para ser cualquier tiburón conocido. Un científico tembló y susurró: «Si eso es un megalodón, nunca se extinguió». Al darse cuenta del peligro, decidieron retirarse y regresar más tarde con equipo más resistente. Pero antes de que pudieran irse, la superficie del agua de repente comenzó a hervir. Entonces, ¿qué piensas? ¿Podrían ser estas las señales más claras hasta ahora de que criaturas antiguas están regresando lentamente a la vida en algún lugar bajo el océano? ¿Siguen moviéndose y tal vez incluso intentando alcanzarnos? Comparte tus pensamientos sobre la criatura que más te impresionó. Y no olvides suscribirte para más misterios que surgen desde las profundidades.